Hola a todos, mi nombre es Alfonso Hernández Enríquez y en este video vamos a realizar un repaso fundamental del parcial de cuarto y quinto de la materia de cálculo vectorial. Esta es una guía que nuestro maestro Joel de Jesús Barba Franco nos ha solicitado para reforzar nuestros conceptos que tenemos hacia la materia. Nuestro objetivo de este video es una forma sencilla de entender los conceptos más importantes, que entre ellos podemos ver, vamos a cubrir la definición de graficación de la función de variables, las útiles de la curva, las superficies de nivel y etcétera. Ahorita a través del video vamos a ver los conceptos básicos y una manera ligera para podernos entenderlo de manera sencilla. Aquí ya estamos en la presentación de PowerPoint, como había comentado, de la práctica de cuarto y quinto parcial, que aquí la estamos presentando por el alumno Alfonso Hernández Enríquez de la carrera de ISI cuarto B. Aquí ahorita vamos a irnos por los temas que veremos en esta presentación o este video. La definición es de una función de varias variables. Vamos a ver cómo se expresa el concepto o el significado en sí. La gráfica de una función de varias variables, la curva y la superficie de nivel, la derivada de las parciales, la cálculo de áreas integrales dobles y las integrales dobles en coordenadas rectangulares. Son los temas que vamos a ver el día de hoy, las principales en sí, para que nos podamos entender más o menos. Aquí va a ser como le había comentado, PowerPoint es como más o menos para que puedan ver ejemplos y todo. Lo que voy a contar, lo que voy a estar explicando es desde afuera, así para que puedan entender más o menos, o darse un ejemplo es la presentación. Lo que voy a estar narrando o contando es lo que va a ser importante. Entonces, vamos a irnos con la definición de una función de varias variables de una vez. Entonces, ¿qué es una función de varias variables? No. En cálculo vectorial, a diferencia de las funciones de una sola variable, que ya conocemos, que hemos visto anteriormente, aquí nuestra salida depende de dos o más entradas en general, que pueden ser dependiendo de las variables o variables independientes. Piensen que ellas son como una regla que toma conjunto de números reales, una tupla pues en general, y nos devuelve el único número real. Entonces nos vamos a agarrar la variable y nos va a dar un número real, o así se expresaría generalmente en la definición de la definición. Ejemplo, aquí es un ejemplo aquí en general, y es una función asignada de tupla en números reales y el único número real. Entonces el resultado que nos va a dar es un número real. En pocas palabras, aquí la propiedad es clave, como sabemos, son el dominio y el rango. Pero ahorita explico bien eso, que aquí vamos a ver más o menos más adelante. Nomás aquí le dejo un ejemplito para que vaya viendo y todo. Y lo que vamos a ver es aquí el ejemplo. Cuando f de x y y es igual a x al cuadrado más y al cuadrado, es una función de dos variables. Aquí es donde un valor de z depende de los valores que le demos a x y a y. Si tuviéramos que de x y z es igual a x más 2y menos 3z, sería una función de variable de tres variables. Aquí, como el ejemplo, como vemos, se expresa como 2. Aquí donde siempre nos va a dar un resultado de w depende de la x y z. Propiedad fundamental para que el dominio de estas funciones es un espacio mayor de la dimensional, como un plano de R2, o R cuadrado mejor dicho, o el R3 que es R al cubo. Para su rango resultado final siempre es el único número real. Entonces aquí lo está haciendo cómo vamos a expresarlo más adelante, o cómo lo vamos a verificar más adelante para poder expresarnos a través de eso. Esa es nomás la definición del principio. Entonces, como decimos, vamos a ir ahorita a la parte de la gráfica en general para poder entender el tema, más o menos, para que se complemente, porque esos temas se complementan más o menos. Gráfica de función de varias variables. Aquí, cuando estamos hablando de una gráfica o una función de varias variables, nos enfocamos especialmente en aquellas con dos variables, es decir, que la forma de z es igual a f de x y y. La razón por la que la gráfica de la superficie podemos visualizar el espacio tridimensional. Aquí como ejemplo, aquí lo podemos expresar con GeoGebra, este tipo de gráficas, así para darnos una idea, o graficar a nosotros a mano. Aunque muchos recomiendan, en general hasta muchos profesores, que la grafiquemos con GeoGebra para darnos una idea más clara de cómo se vería y más exacta. Ahorita vamos a ver un ejemplito. Aquí nos pita qué es.
Y aquí, ejemplo, para igual lo que había comentado, para una superficie 3D, así para ver la gráfica de 3D y nos expresamos de mejor manera. Cada punto de XY se eleva supuestamente su altura, dependiendo el rango, como aquí no me ha comentado, de X y Y va a depender la altura o generalmente el ancho más o menos, pero generalmente la altura. Entonces, más o menos, si imaginemos la gráfica de f de X y Y es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Como podemos ver en la imagen, que aquí la vamos a poner, el ejemplo, gráfica de una parábola. Aquí te dejamos, como podemos ver en la imagen, esta función forma una figura conocida como paraboloide. No sé pronunciarla, disculpa por mi léxico, profe. Cada punto de X y es un plano base que se eleva a con 3 o más variables. Ya no se puede graficar directamente, es nuestro espacio tridimensional, ya que requiere más dimensiones de las que podemos presidir visualmente. Aquí, como comentamos, aquí nos da un concepto más claro a la hora de graficar y nos va a servir para mucho para llegar al resultado final o ver más o menos cómo se expresaría. Aquí es una que si requiere más dimensiones y ya verlo mejor en 3D que de 2D, porque no podemos detectar mucho 2D. Por eso GeoGebra nos lo recomienda mucho para poder identificar todo ese tipo de detalles que puede tener una paraboide o de otro tipo de figuras que nos dan las variables. Aquí, ahorita vamos a ver lo del tema de las curvas. Aquí, para tener mejor la función de las varias variables, especialmente de las dimensiones más altas, usamos la curva y la superficie de nivel. Esta es una herramienta clave para visualizar el comportamiento de una curva. En generalmente, ¿para qué sirve? Nos ayuda a visualizar, como aquí dice, nos ayuda a visualizar de una mejor manera las funciones. Para verlas más detalladas, si baja, sube, pero en general para ver cómo cambia. Una curva de nivel, ejemplo. La curva de nivel aquí se aplica a la función de dos variables. Se obtiene a fijarla acá, aquí ahorita vamos a ver eso. Se aplica a funciones de dos variables de f de x y y. Las obtenemos a fijar el valor de una función constante de k. Es decir, que f de x y y es igual a k. Piense que ellas es como una línea que ven en un mapa topográfico, que aquí está el ejemplo. Analogía, aquí dice un mapa topográfico, pero no por el tamaño de la imagen, pero quería que se quedara compactado. Topográfico donde cada línea representa una altura de elevación constante de los terrenos. Es así como la imagen que vimos anteriormente, pero expresado de diferente manera, pues. Donde cada línea representa una altura, como había comentado, y una elevación constante, que el terreno son como rebanadas de horizontales de nuestra superficie 3D proyectada en un plano X y Y. Ahora, perdón, se me saca la garganta. Aquí mostramos una imagen de 3D como se vería linealmente, pero generalmente es un mapa topográfico, se vería mejor 2D o una forma de expresarlo. Si quieres ver más a detallado, pues ya te vas a la manera 3D, que es más el tema de la altura. Aquí vamos. Ahora, la función de las variables de f, x y y z, podemos supervisar el nivel que fijamos de f, x y y z es igual a k, como ya habíamos comentado. Estos ya no son lineales, son un plano, sino una superficie completa de espacio 3D, como la imagen que estamos viendo acá. Por ejemplo, de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado es igual a k, que nos da una esfera concéntrica, que esta superficie nos demuestra dónde las funciones tienen el mismo valor, ayudándonos a comprender su estructura y espacio. En general, así pues. Aquí nos da una fija constante. Aquí es una manera más resumida de lo que estoy explicando. Ojalá vaya más o menos visualizando. Yo creo que el profe ya es el que sabe. Aquí una esfera concéntrica, que sería estas dos figuritas, que es la que estamos viendo. La que estamos viendo. Ahora vamos a irnos a las derivadas de las parciales. Que generalmente las derivadas parciales son una herramienta fundamental que el cálculo vectorial nos permite determinar cómo cambia una función de variable base cuando una sola de las entradas se modifica. O sea, cuando se cambia un valor, una entrada en general va a cambiar la estructura o la forma que tiene en sí, mientras que mantenemos las demás entradas constantes. Entonces, nomás sería cuando una cambia, pues. Aquí dice, mire, la cambia de la función. Aquí más resumiendo lo que había comentado. Las notaciones importamos que cuando usamos de df o de dx o de fx para la derivativa parcial con respecto de x, de f y de y, o de f y de y para la derivativa parcial respecto de a y.
Su interpretación geométrica es muy intuitiva. Nos dan la pendiente de la recta a la superficie para que nos dé una dirección específica, por ejemplo, paralela de eje X o de eje de Y. Es como si estuviéramos caminando sobre unas superficies que solo nos moveremos a una sola dirección recta mediante la inclinación de este camino. Como dijimos, cambiamos una variable y va a ser nomás esa variable. Aquí se dice una derivada parcial, pues en general. Aquí en una anotación, aquí más o menos explica, lo comenté. Aquí de lo que acabo de comentar de una manera, un ejemplo más instrucción de interpretación aquí más o menos. Veamos un ejemplo sencillo que nos explicaríamos. Vamos por un ejemplo sencillo, como había comentado. Si tenemos una función de f de x y y es igual a x al cuadrado de y más 3x, entonces la derivada de x al cuadrado y de 2x y y, la derivada es de 3x. Así es que la de df y de x es igual a 2x y más 3. Entonces, si queremos una derivada parcial con respecto de y, de df y de y, trataremos a x como una constante, la derivada de x al cuadrado y es x al cuadrado, y la derivada decía de 3x es 0 porque 3x es una constante respecto a y al tanto de df de x es igual a x al cuadrado. Generalmente un resumen general aquí, porque puede ser un ejemplo sencillito aquí de lo que comenté para que no podamos interpretar así. Aquí ya vamos a cambiar, vamos al cálculo de áreas de integrales dobles. Generalmente es algo poquito más avanzado general de lo que estamos viendo, pero en general lleva casi no vemos no veo el mismo concepto, pero sí lleva algo que ver con el tema. Entonces, cálculo de áreas integrales dobles, como le había comentado. ¿Qué es un integral doble? Ahora pensamos que el cálculo del área del volumen utiliza integrales dobles. A una integral doble es que es extensión natural de la integral definida. Es decir, como dijimos, que es una constante con unos valores diferentes, sí, pero diferentes expresados de diferente manera. Conocemos la función de los lados que se detona como la integral de r más la integral de xe de dA. Aquí, como lo estamos viendo de una manera más resumida de lo que estoy contándoles. Entonces aquí vamos a hacer su uso. Doblemente importante, primero es integramos la función constante de f de x y es igual a 1 sobre una región de R. Es el plano de x y y. El resultado de esta integral, donde nos da un área, o sea una región, es como sumar infinitos pequeños elementos de áreas. Segundo, quizás su aplicación más intuitiva de nuestras funciones de f de x y y. Positiva sobre la región de R. Entonces la integral doble nos proporciona el volumen sólido que se encuentra junto debajo de la superficie Z. Es igual a f de x y y por lo de encima de la región de R. Aquí de f de x y representa la altura de cada punto de volumen que estamos usando para los pequeños volúmenes totales. Aquí generalmente, como yo comenté, que si la f de x es la integral doble del área de R. La área de R es igual a la integral de R1 de dA. El cálculo del volumen, si f de x y y es mayor a 0, la integral de doble volumen bajo superficie de Z, que es la fx sobre la región de R. El volumen sería la integral doble de RF de x y y de dA. Aquí vamos a generar un ejemplo de la integral dobles. Perdón. Vamos a ver un ejemplo de los volúmenes de la integral doble para entender más o menos lo de anterior, que tal vez no quedó tan claro por mi forma de explicar, pero estoy tratando de hacer lo mejor que puedo. Para entender cómo se calcula, vamos a ver un ejemplo de un volumen como una integral doble. Vamos a calcular un volumen bajo superficie Z es igual a x más 2y sobre su dominio. Eso es su dominio rectangular de 0 a 1, o sea, por de 0 a 1. Esto se planea como para la integración doble para que ven en planta B. Es igual a la integral de 0 a 1, la integral de 0 a 1 de x más 2y de x. Ejemplo, aquí como un ejemplo más o menos sencillo, más o menos lo comenté, pero de una manera más breve, pero vamos a ver más completo el siguiente, que es un ejemplo sencillito que vamos a ver por esto. El proceso de cálculo de una integral doble se mide en integrales iterativas.
Es decir, que resolviendo dentro hacia afuera, lo primero integramos respecto a y, observamos la integral interna de 0 a 1 de x más 2y de y. Aquí de y tratamos de a x como si fuera una constante. La integral de x con respecto a y es x y y. La integral de 2y es con respecto de a y a y2. Luego evaluamos estos términos de y es igual a 0 hasta y igual a 1. Al sustituir obtenemos x1 menos x0, es decir que x y 1 al cuadrado es menos 0 al cuadrado es 1. Es así, el resultado de la integral interna es x más 1. Ahora integramos el resultado. Generalmente vamos acá. Espérate, creo que me sale. La integral. Ahora integramos el resultado aquí. Ejemplo, vamos a poner el ejemplo en general. Para que vayan viendo de lo que estaba explicando. Que se me olvidó pasarla. Se me fue la onda. Estuve explicando así acá. Hoy tengo. Aquí como dijimos. Ahora integramos la x más 1. Lo integramos a x igual a 0. A x igual a 1 lo integramos a x es x al cuadrado entre 2. Y la integral es 1. Es x, evaluamos desde x igual a 0 hasta x igual a 1. Al sustituir tenemos 1 entre 2, que es 1 al cuadrado entre 2, que sería menos 0 al cuadrado entre 2, que es 1 entre 2 y 1 menos 0. ¿Qué es el 1 sumando el resultado de 1 entre 2 más 1? Obtenemos 3 cuartos. 3 medios, perdón, disculpen, la garganta se me seca, perdón, profe. Entonces evaluamos bajo la superficie de z, es igual a x más 2y sobre el dominio dado de x medio de 3x medios unidades cúbicas. Generalmente, más o menos en conclusión de la anterior de la diapositiva, hemos llegado al final. Nos cubrimos los pilares del cálculo vectorial, como habíamos comentado. Vimos los pilares en general para lo del cálculo vectorial hacia estas unidades del cuarto y quinto parcial que hemos visto durante este semestre. Ese sería mi video, mi presentación. Espero, perdón por ser muy poco, pero no me sé expresar muchas veces acá. Intenté hacer un guión acá para poderme expresar bien, pero intenté hacer lo que pude. Y espero que hayan entendido. Ese es mi proyecto, mi parcial en general. Espero que les haya gustado. Y pues el día de hoy me despido. Mi nombre es Alfonso Hernández Enríquez. Soy de la materia de ISIC de cuarto B. Y nos despedimos.